Hay una frase que me suena en la mente desde hace tiempo y fui escribiendo lo que Dios puso en mi corazón. Aleluya. Y la frase es la siguiente: sin carne no hay sacrificio, sin carne no hay sacrificio, sin carne no hay sacrificio. Es verdad que nosotros no tenemos la práctica en nuestras liturgias, no está el que nosotros vivamos, practiquemos el sacrificio. Es verdad que ya el hábito del sacrificio no está en nosotros. ¿Sí me explico? Esto es verdad, pero también la otra verdad es cierta, que el sacrificio perfecto es Jesús de Nazaret, y ya eso ya ha sido solamente, es cuestión de creer. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿qué significa esa frase? Yo me puse a investigar, le dije, Señor, ¿qué significa esto? Y me llevó el Señor a reflexionar. Queremos ver su gloria, queremos ver milagros, queremos ver algo de parte de Dios. Y yo quiero que pienses por un rato en eso que tú estás esperando ver de parte de Dios. ¿Qué es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu anhelo, tu deseo, lo que a ti te inquieta, te lleva a orar, a ayunar, a clamar, te lleva a buscar de Dios? Algo debe de estar sucediendo para que puedas comprender a lo que Dios me llevó a reflexionar. Sin carne no hay sacrificio. Y me fui a investigar un poco más de lo que conozco en la Biblia, de lo que es el sacrificio. El primer sacrificio mencionado en la Biblia fue el de Abel y Caín, ¿se acuerdan? Cuando ellos presentaron su ofrenda. Obviamente que ahí no vemos animales como los sacrificios en los tiempos de Moisés. El siguiente sacrificio al cual quiero referirme ahorita es el de Abraham, cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo. No es el mismo precio que el de Ana cuando llevó a su hijo al templo, porque en ese tiempo Dios no le estaba pidiendo a Isaac para que se fuera a vivir a un santuario, a un templo. ¿Sí me estoy explicando? Y se trataba de sacrificarlo literalmente, y cuando estaba ya a punto de sacrificarlo en el altar, dice la Biblia que el ángel le gritó y le dijo, no lo hagas. Y por ahí estaba ya el cordero atrapado, listo para poder sacrificarse en lugar de Isaac. Podemos comprender que entonces, poco a poco la historia bíblica nos habla que el sacrificio empezó a tener relación con la carne de un animal. ¿Alguien se acuerda qué tipo de animales Dios aceptaba en el altar? ¿Y qué animales también, posiblemente te acuerdas, estaban prohibidos poner en un altar? ¿Cuáles eran? El cordero, la paloma. Los animales con defecto no. Los que ya empezaron a tener reproducción tampoco. Había especificaciones. Y todo eso tiene que ver con la santidad. Es una tipología de la santidad. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, en el sacrificio del Antiguo Testamento, los animales tenían que ser especiales y desde que iban naciendo ya tenían que ser apartados. Todo macho recién nacido podría ser apartado para los sacrificios o lo ibas a ocupar como semental. ¿Sí me explico? En los sacrificios, si tú mirabas que este estaba bonito, lo tenías que apartar desde entonces para cuando fuera un sacrificio no estuviera contaminado, golpeado, maltratado. Y es para que pensaras, voy a poner un ejemplo. Quizás dice Job, quizás mi familia pecó. Y cuando tuvieras que sacrificar ese animalito por algún pecado de la familia, estuvieran las condiciones. Si alguien llegaba y te decía, oye, véndeme tu animalito, quiero para mi semental de mis crías, está prohibido porque tú ya lo habías apartado. Nada de que, sí te lo vendo, al fin todavía no se ha presentado, ninguno de mi familia ha pecado, a ver cómo le hago después. No, si ya lo habías apartado desde la infancia, de recién nacido, para eso tenía que cumplir esa misión. Si a alguien le gustaba y le decía, véndemelo, no. ¿Sí me estoy explicando? El punto está de que poco a poco aquello fue generándose en un concepto diferente, y en los tiempos de Jesús ya la gente no se preocupaba por cuidar un animalito. Decían, no hay problema, si peco, en el templo me venden uno. ¿Sí me estoy explicando? No hay problema.
en el templo me cambian las monedas para ofrendar. Cuando Jesús llega a vivir en este mundo, en el templo ya estaba el negocio seguro. Las palomas, las ovejas, los bueyes y todos los animales que eran aptos, es más, hasta las tortas que eran ofrenda agradable delante de Dios. Por eso dice la Biblia que el celo de Dios vino sobre Jesús y volcó las mesas, tiró todo aquello. ¿Qué significaba volcar las mesas? El alimento, las tortas al caerse al piso se contaminaban y ya no eran aptas para el sacrificio. Las palomas también al golpearse en el aleteo ya no iban a ser aptas para el sacrificio. No es que realmente eso haya dejado de existir para Israel, porque Israel hasta el día de hoy sigue practicando la ley. Hablo de los verdaderos ortodoxos judíos. Pero para nosotros la gracia vino a cambiar. Ya no ocupamos un animal, pero necesitamos sacrificar nuestra vida. Ahora nosotros somos parte de esa carne que Dios quiere que sacrifiquemos. Y basado en esto, quiero que me acompañes al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer algunos versículos. Primer libro de los Reyes. Amén. Capítulo 18. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 30, ustedes el 31. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Yo el versículo 30, ustedes el 31 y así alternadamente hasta el versículo 39. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ustedes el 31. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el sacrificio y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Que Dios añada bendición a su palabra. Aleluya. Interesante el dato. ¿En dónde estaba Elías con Israel? En un monte. ¿Cómo se llamaba el monte? Observen rápidamente en los versículos anteriores. ¿En qué monte estaba? Carmelo. Dice la Biblia que estaba ahí un altar. Y digo, dice porque el versículo que leí al inicio dice, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Altar de Jehová que estaba en el monte Carmelo estaba arruinado. Esto significa, miren, en ese tiempo todavía no estaba el templo de Salomón.
Era un tabernáculo movible. ¿Se acuerdan del tabernáculo que Dios mandó a Moisés hacer en el desierto? Ese era el mismo tabernáculo. Pero para esta opción, en este tiempo, Dios había permitido que ese altar estuviera en el Monte Carmelo. Para aquellos que quisieran hablar a solas con Dios, que dicen, no quiero ir al templo, quiero ir a un lugar aparte. ¿Sí me estoy explicando? De ahí, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un pensamiento. Hay grupos de sacerdotes. Uno de estos grupos son los carmelitas, que tienen el espíritu y la idea del Monte Carmelo, que es apartarse del mundo exterior para vivir en santidad. En algún otro momento les hablaré de esa historia, de este concepto del vivir aislado del mundo social. Pero dice la Biblia que en el Monte Carmelo estaba el altar. Y dice lo que estamos leyendo, que estaba arruinado. Ya nadie iba a ese altar. Ya nadie llegaba a hablar con Dios. Nadie llevaba un animal. ¿Por qué? Porque subir al monte, llevar cargando el animal, imagínense todo eso. El trabajo no era que en la casa arreglaba el animal y lo llevaba ya al lavado, no. Tenía que llevar el animal y allá destazarlo sobre el altar y prenderle fuego. Imagínate cargar la leña, el fuego, el animal. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas cosas se procesan para ese sacrificio? Había personas que dejaron de ir y el altar se arruinó. Y esto quiero que lo tengas presente en tu mente, porque yo sé que en tu casa te has propuesto levantar altar para Dios, pero entre el quehacer, la responsabilidad, las tareas, la necesidad, qué sé yo, lo que tú vivas, has dejado que el altar de Dios no funcione como te habías propuesto. Dice el versículo que entonces Elías tomó 12 piedras y yo quiero que veas cómo tiene un perfil de carácter familiar. Porque las 12 piedras son conforme a los hijos de Jacob. Imagínate tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántas piedras? Pues ya para iniciar 2, tú y tu esposa, tú y tu esposo. Ya para iniciar solamente una primera piedra, si nada más eres tú sola, tú solo. ¿Sí me explico? Pero esto significa que este sacrificio tenía un carácter de familia, de restauración. Dice la Biblia 12 piedras conforme a los hijos de Jacob. Pero vayamos a otro versículo. Dice el versículo, edificó con las 12 piedras un altar. El versículo 30 dice, arregló el altar. El versículo 32, edificó. ¿Qué diferencia hay? Hizo un nuevo altar. Una reconstrucción. No como estaba antes. Ahora como se necesita. Y quiero que comprendas esto. Tienes que restaurar tu altar con Dios, no como lo propusiste al inicio, sino es basado en las necesidades que se viven hoy en día. Esto significa que si tu primer propuesta no funcionó, tu primera inquietud no funcionó, actualízala, pero tienes que volver a buscar de Dios, tienes que volver a levantar clamor a Dios. Dice la Biblia que él edificó con esas piedras, versículo 33, y es aquí donde quiero hacer hincapié. Dice el versículo 33, preparó luego la leña. Aquí habla de 3 cosas. Preparó la leña. Versículo 33, segunda cosa, cortó el buey en pedazos, el sacrificio, la carne. Tercero, lo puso sobre la leña. Esto significa acomodar. De nada sirve poner la leña si no hay carne en el altar. Te lo voy a explicar más adelante. De nada sirve orar si no tienes obediencia a Dios y sometimiento a Dios. De nada sirve ayunar si no te gusta someterte a Dios. De nada sirve buscar de Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, si te gusta criticar, señalar, juzgar a los demás. De nada sirve buscar a Dios si tu carne todavía no está dispuesta a ser sacrificada. Dice el versículo, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. No le prendió fuego. Al contrario, pidió otra cosa al opuesto, que la mojaran. Dice el versículo 34, llenad 4 cántaros de agua. Fíjate bien, interesante el dato. 3 veces. El número 3 es número de Dios. 4 veces. 4 cántaros.
4 cántaros, los 4 lados a donde quieras ver, al norte, al sur, al este o al oeste. Pero interesante porque pidió 3 veces 4 cántaros, 3 por 4, 12. Otra vez, el número de los hijos de Israel, como las 12 piedras. Quiere decir que el Espíritu de Dios se estaba moviendo a Elías a clamar por algo de carácter familiar. Y eso es lo que debes de tener presente tú. Si tú quieres ver la gloria de Dios, no hay nada más importante que tu familia. Si estás orando por un hermano, por una hermana, por tu tío, por tu tía, por un familiar, sobre esa oración, ora por los tuyos. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Si estás esperando que Dios haga un milagro con otra persona, pide el primer milagro con tu propia familia. El versículo 34 dice que llevaron 12 veces agua. Pero había un dato que leímos, no sé si se percataron. ¿Qué tamaño tenía la zanja que mandó a hacer Elías? Vayan a los versículos anteriores. Versículo 32, termina diciendo que en esa zanja deberían de caber 2 medidas de grano. 2 medidas. Esto habla ¿de qué? El número 2. Dice la Biblia que cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe. Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2. El número 2, ¿qué significa? Dice la Biblia, andarán 2 juntos sin ponerse de acuerdo. Dice la Biblia, es mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro le da calor. El número 2 tiene un significado maravilloso, porque esto significa que entre tú y tu esposo, tú y tu hijo, tú y tu hija, dependiendo en dónde tienes que clamar, en dónde vas a buscar un refuerzo. ¿Quién te apoye? ¿Comprenden? Dice el versículo que llenaron de agua, lo que estábamos leyendo, el versículo 34. El versículo 35 dice que el agua corría alrededor del altar. Cuando dice que el agua corría alrededor del altar, ¿qué te imaginas? Dice que el agua corría, yo me imagino un agua que estaba circulando, moviéndose. ¿Comprendes? El agua fue vaciada sobre el animal y al caer, lógica que solamente tiene que moverse. Pero dice la Biblia que el agua corría, quiere decir que entre los movimientos del agua, al estarle echando, empezó a agarrar un lado. No sé si era a la derecha o a la izquierda, pero corría. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, Elías, el profeta, oró a Dios. Puedo seguirte narrando más partes de la historia, por ejemplo, el versículo 37. Dice el versículo 37, Jehová, respóndeme. Y eso es lo que nosotros clamamos. Pero sin carne no hay sacrificio. Tú quieres ver la respuesta de Dios, pero si no estás dispuesto a sacrificar la carne, no va a haber respuesta de Dios. De nada va a servir el fuego de Dios. Dice el versículo 36. En el versículo 36 hay 2 cosas interesantes que leemos. Por favor, presten atención. Dicen, sea manifiesto que tú eres Dios. ¿Qué otra cosa quería que fuera manifiesto? Que yo soy tu siervo. A Elías, en su petición estaban claras las dos cosas. Tú eres Dios y yo soy tu siervo. Padre, madre que estás aquí, esposo, esposa que estás aquí, que la familia se dé cuenta que tú también eres siervo de Dios. Que la familia se dé cuenta que tú también eres sierva, que Dios responde tu oración, que Dios contesta tu petición. No solamente la del pastor, no solamente la de un profeta, no solamente de la de los líderes de la iglesia, no, también Dios contesta tu oración. Que sea manifiesto, que la gente, los vecinos, la familia, quien te señala, quien te critica, vea que tú también eres hijo de Dios. Eso es parte de la oración del profeta Elías. Que sea manifiesto que tú eres Dios y yo soy tu siervo. Y lo que he hecho, lo he hecho porque tú me has mandado. Y fíjate bien, Elías está diciendo, yo te he obedecido. Hace un rato te dije, si oras pero no obedeces a Dios, no te sometes a Dios, de nada sirve. Si oras
y no obedeces a Dios, es una oración que va a ser solamente escuchada, pero el poder de Dios no se va a manifestar a través de ti. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios hace que el Espíritu de Dios se manifieste. Versículo 38. Entonces, cuando Elías oró, cuando Elías gritó, yo he hecho lo que tú me has mandado hacer. En otras palabras, yo he obedecido a lo que tú quieres de mí. Dice, entonces cayó fuego del cielo, fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras. ¿Y qué más? A ver, Elías pidió que le echaran polvo también. ¿Cuál polvo? ¿No lo acababa de mojar? Presta atención. La carne, para eso la puso. La leña, para eso la puso. Las piedras, pues las puso para que se quemaran con el fuego, es la verdad. ¿O piensas que no se iban a poner al rojo vivo por causa del fuego? ¿Eran térmicas? O sea, hasta ahí. El agua, fíjate lo que dice la Biblia, que aún lamió el agua. Pero el polvo, la Biblia nos habla del polvo. Dice la Biblia que nosotros somos formados del polvo de la tierra. Y dice en Génesis, hasta que vuelvas a ella, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces quiere decir que este sacrificio no tan solo se trató de demostrar el poder de Dios, sino también Dios nos está dando una lección, que el fuego del Espíritu Santo tiene que quemar nuestra naturaleza. Dije, sin carne no hay sacrificio. ¿Comprendes ahora un poco mejor? Versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Ahora, enfoquémonos por favor en el versículo 33, cuando les dije 3 cosas que vemos en el versículo. La primera, la leña. ¿Tú piensas que la leña se trataba de llevar todo el árbol? ¿Qué significa? Es más, la palabra leña. ¿Cómo te imaginas la leña? ¿Con sus ramas? ¿Con las hojas verdes? Sabemos que la leña es la madera que ya está seca. Y la que está verde, no arde igual. Hasta una canción hay de esta leña que no arde nunca, ¿verdad? Que nada más sirve para hacer llorar. ¿Ya pensaron cuál? Dice la Biblia que la leña se preparó. Quiere decir que se cortó a la medida del altar. ¿Qué significa? Mira, quiero que comprendas esto. La leña habla de un trabajo, dedicación, costo. Si hay que pagar, hay que pagar. Había un paralítico, la casa estaba llena, no había forma de entrar para que Jesús lo sanara. ¿Y qué pasó? Rompieron el techo. Alguien pagó ese techo. ¿Comprendes? Alguien estuvo dispuesto a cargar a ese enfermo y bajarlo. No pidieron permiso a ver si cabe, no preguntaron a ver si les permiten. No, ellos rompieron el techo. Alguien tuvo que pagar eso. Alguien tuvo que pagar los cerdos que se fueron con los demonios al mar. ¿Te acuerdas del hato de cerdos en el cual se metieron los demonios? Alguien tuvo que pagar. ¿Comprendes? Te puedo decir que para que tú veas la gloria de Dios, posiblemente tendrás que pagar algo. Y a lo mejor económicamente. Posiblemente no se trata de economía. Lo que Dios te está pidiendo no se trata de que pagues dinero. Se trata de que estés dispuesto a pagar un precio en tu vida, en tu tiempo, en tus pensamientos. Preparar la leña significa dedicar tiempo a sacrificar para ver qué es lo que Dios quiere de ti y de tu familia. Segunda parte del versículo que estamos leyendo, la carne. Mira, Elías pidió un animal. ¿Y quién pagó ese animal? La Biblia no dice, y Elías pasó por ahí un ofrendero, vamos a pagar ese animal porque pues alguien lo tiene que pagar. No. Alguien pagó el animal. ¿Comprendes? Ahora, no tan solo ¿te acuerdas que había otro altar? Versículos anteriores dice que los sacerdotes habían levantado un altar para ver quién iba a responder con fuego. Bien podría haber dicho Elías, aquel animal no lo quieren, pásenmelo para acá. ¿Me estoy explicando? Pero no,
el animal que fue ofrecido para los demonios no tiene que ser ofrecido para Dios. Lo que ya fue ofrecido a Satanás, no se te ocurra ofrecerlo a Dios. ¿Me estoy explicando? En la carne, quiero que comprendamos esto. Sin carne no hay sacrificio. Estamos hablando que lo que somos nosotros en nuestra naturaleza, si no estoy dispuesto a pagar el precio con mi propio cuerpo, entonces no va a haber sacrificio. Quiero llevarte a un recordatorio. San Juan capítulo 10, versículo 17, por favor, ¿quién lo lee? Para que comprendas esto, sin carne no hay sacrificio. San Juan 10, 17. ¿Quién lo tiene? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Jesús, yo pongo mi vida. Él puso su vida para salvarnos. Si tú no pones la tuya en clamor, no sacrificas tu carne buscando de Dios, si no estás dispuesto a desvelarte, a malpasarte en ayunos, si no estás dispuesto a sacrificar parte de ti, no vas a ver la gloria de Dios. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Si no estás dispuesto a doblar rodillas, sabes que el piso está áspero. Hombre, los que nos casamos sabemos qué significan los cojines en el altar. Ponte las chanclas, aunque sea si ya no están los cojines. La almohada, la sábana. Pero dice la Biblia que Jesús iba a orar al desierto. Es más, así dice la Biblia, que buscaba los lugares más ásperos para orar con Dios. Nuestros pisos hoy ya son de concreto. Algunos pisos de tierra ya están puliditos, porque no nos gusta que se levante el polvo, le echamos agua, están compactados. De verdad que hay pisos de tierra más lisos, más cómodos que el piso de cemento. Algunas ya está con loseta, piso pulido. Y todavía decimos, ay, ¿para qué me hinco? Me duelen las rodillas, siento que me truenan, me siento como los confles, me levanto y me están crujientes las rodillas. Mira, si no estás dispuesto a sacrificar tu carne, no va a haber fuego de Dios. Una mujer tenía cáncer, se fue a la casa, la mandaron a casa para morir en sus últimos días. Ya las inyecciones que le ponían eran fuertes para calmar un poco su dolor. Y ella dijo, al fin me voy a morir. Al otro día temprano le dijo a su hija, mamá, ya te preparé tu almuerzo. Porque el médico le dijo a la familia, preparen lo que quieran. Ya al fin y al cabo ya no hay solución. Que disfrute la vida los últimos días, que coma de todo, que beba de todo. Y esta mujer ya se fue, había dicho a la familia, ¿qué quería estar comiendo en esos días? Y una de las cosas que le habían prohibido hace tiempo era la carne, porque la carne había aumentado algo en sus huesos, que es el ácido úrico. Y le había caído cáncer en los huesos. Imagínate cómo se sentía, como si fuera de alambre recocido, todos sus huesos tiesos, su cuerpo no tenía flexibilidad. Yo fui testigo de esa mujer porque era jovencito cuando fuimos a visitarle. Y esta mujer estaba llegando a casa y le dijo a su su hija, mamá, ya te preparé tu almuerzo. Se le queda viendo y le dice, hija, no voy a almorzar. ¿Cómo? Dice, voy a ayunar. Ahí apártamelo, al rato me lo calientas. En la tarde la hija lo volvió a calentar, dijo, mamá, ya está la comida caliente, te la sirvo. Hija, no, aguántame un rato más. Y aquel primer día ayunó hasta las 3:30, casi 4 de la tarde. Y cada día empezó a ayunar hasta donde su cuerpo aguantaba. 15 días terminó ayunando a las 6 de la tarde. La familia preocupada, mamá, pero ¿cómo es posible? Estás como estás y todavía ayunas. Dijo, no importa, al fin voy a morir. Y si voy a morir así, quiero sacrificar mi cuerpo agradable delante de Dios. Por eso es que cada día íbamos a orar, un hermano de la iglesia, íbamos a visitarle, nos habíamos enlistado para ir a orar por ella. ¿Y qué crees que pasó? En lugar de morirse, la mujer sanó. Se levantó 3 años, anduvo caminando, trabajando, como si no tuviera nada de cáncer. Seguía los análisis y todos los análisis reportando que tenía cáncer.
Pero la mujer caminaba, ya no se inyectaba aquellas inyecciones fuertes, ya no, tenía cáncer, era la verdad. Los médicos decían tenía cáncer, en cualquier rato le va a dar un infarto, y así fue. Pero 3 años anduvo caminando como si nada. 3 años después de haber hecho aquel ayuno de 15 días, murió de un infarto. Eso fue un milagro sorprendente. Quiero que comprendas, si no estás dispuesto a sacrificar tu carne, no verás la gloria de Dios. De nada sirve clamar por tus hijos, de nada sirve pedir a Dios que te bendiga en los negocios, de nada sirve que Dios te cuide en un viaje, de nada sirve que Dios cuide de ti, mande ángeles, si tú no vas a sacrificar tu carne. Aún así, muchos van a ir al infierno diciendo, Señor, yo oraba por los enfermos, yo predicaba, ¿te das cuenta? Judas caminó 3 años con Cristo y cómo terminó su vida. Si no sacrificas tu carne, entonces no verás cómo Dios va a contestar. ¿Qué más quiero que me acompañes? Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 14, por favor. Hebreos 12, 14. Presta atención a lo que dice Hebreos 12, 14 para que comprendas qué significa también. En ese sentido, sin carne no hay fuego, sin carne no hay respuesta de Dios, sin carne no hay sacrificio. Hebreos 12, 14. ¿Quién lo tiene? Seguid la paz Sí. con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 cosas menciona: seguid la paz y la santidad. Mira, queremos ver a Dios, queremos vivir en la eternidad con Cristo, queremos caminar con Él en la eternidad. Hay que sacrificar nuestra carne, y sacrificar nuestra carne tiene que ver con la santidad. Sacrificar nuestra carne tiene que ser empleado en la paz. ¿Cuánto cuesta estar en paz? A veces pagar las lámparas que no quebramos, pagar las ponchaduras que no ponchamos. ¿Me estoy explicando? Pagar los golpes de un carro que no dimos el golpe. ¿Qué significa vivir en paz? Decirle a la persona, discúlpeme, aunque yo no tuve la culpa, y ya me cansé de explicarle que no tuve la culpa, pero en su momento reconocer y decir, ¿sabe qué? No se preocupen, nos vamos a hacer responsables. Todo acto de injusticia, dice la Biblia, que está escrito en el cielo. Nosotros tendremos recompensa, pero los que nos hicieron injusticia pagarán las consecuencias. Esto significa también sacrificar nuestra carne, estar dispuestos a pagar un precio, hacernos responsables, dar la cara por algo que no. Un hombre había llegado a matar a otro hombre por un problema. Aquel hombre no estaba en la casa y contesta a la mujer y se da cuenta que aquel hombre de la puerta estaba armado y venía gritándole fuertemente a su marido. No respondió y la mujer se espantó y dijo, seguramente algo va a pasar con mi marido, pero no estaba el marido en casa. Rápidamente, cuando aquel hombre se fue, ella le habla a su hijo y su hijo mayor le dice, mamá, ¿qué te pasa? Dice, acaban de venir a preguntar por tu papá y este hombre está armado. El hijo tomó la valentía y fue a ver a aquel hombre a la casa y le dijo, vengo a ver porque usted llegó a la casa de mis padres a preguntar por mi papá y usted iba armado, muy enojado. Y se le queda viendo a aquel hombre y le dice, pero el problema es con tu padre, no contigo. Dijo, no, a mí me preocupa porque mi madre y mis hermanos en casa no tienen la culpa. Si hay un problema con mi padre, es mi padre. Pero si usted piensa que matando a mi padre se soluciona el problema, aquí estoy yo, máteme a mí. Se le queda viendo el hombre y le dice, muy valiente, pero tu padre la hizo, tu padre la paga. Tu padre la debe, tu padre la paga. Contigo no, y no quiero meterme en problemas. Y este muchacho es cristiano, este muchacho empezó a clamar a Dios, mientras hablaba, su mente, su espíritu estaba clamando a Dios, y vio cómo el coraje de aquel hombre se apaciguó, se tranquilizó y dijo, está bien, le voy a perdonar la vida a tu papá, pero hay más personas que nos unimos para matar a tu padre, y lo andan buscando. Te doy mi palabra, yo no voy a matar a tu papá, pero por favor,
simplemente que pague y se haga responsable. No pido otra cosa. Nos hizo perder mucho. Aquel muchacho salió de ahí con la palabra empeñada que no iban a matar a su padre. Llegó, habló con su papá y dijo: papá, fui a dar mi vida por ti. Necesito que ahora des tu palabra por mí. Hazte responsable. Si tú no estás dispuesto a poner tu carne, fíjate lo que dice la Biblia: seguid la paz con todos. Si te gusta el pleito, el mitote, el chisme, el agravio, la ira, el enojo, vas a pasar años siendo cristiano y no vas a ir al cielo. Si no estás dispuesto a sacrificar parte de tu vida en santidad y en buena relación con la familia, con los vecinos, con aquellos. Dice la Biblia, Jesús dice: si vas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, arréglalo. Imagínate si esto es: ay, hermano, pero es que yo no tuve la culpa. Hermana, pero es que yo ya. Bueno, si esto es correcto delante de Dios, si tú ya hablaste, ya aclaraste todo, estás libre delante de Dios. ¿Sí me explico? Esto significa poner la carne en el altar. Si no estás dispuesto a vivir los efectos de un sacrificio, entonces tampoco vivirás los resultados del poder de Dios. Mira, interesante el dato, porque la gloria de Dios había bajado a ese monte Carmelo, había bajado en el altar, había consumido el agua, polvo, leña, piedras. Me imagino cuando dice la Biblia en Reyes, y lamió el agua, me imagino a los que chupan el limón cuando les gusta algo, o limpian la cuchara, o limpiamos el plato, ¿verdad? A lo mejor de niños hasta, como los niños, el plato. Algo que se disfruta, porque la palabra lamer, así como está en la Biblia, es porque se disfrutó al extremo algo, y no queremos desperdiciar nada. Eso quiere decir que lo que tú tienes que hacer tiene que ser agradable delante de Dios. ¿Comprendes? Mira, si estás viviendo como cristiano, entrega todo por Dios. Amén. Volvamos al versículo 40 de Reyes, capítulo 18, un versículo que no leímos. Después del sacrificio, ya Dios se mostró su gloria, pero hay un peligro. Versículo 40 dice: entonces Elías, obviamente después de todo el fuego, después de todo, que se consumó el sacrificio, dice el versículo: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo. ¿Para qué los llevó al arroyo? ¿Para darles agua? ¿Por qué crees que hizo eso el profeta Elías? Había un peligro. Israel había visto la gloria de Dios. Pero hace falta decir algo que tengo apuntado aquí. El Israel que estaba ahí ya no había visto el poder de Dios que vieron sus padres cuando iban camino al desierto. ¿Qué vieron sus padres? El mar rojo se abrió. ¿Qué vieron sus padres? Agua salir de la roca. ¿Qué vieron sus padres? Milagros sorprendentes. Ese Israel que estaba ahí no habían visto milagros. Cuando tus hijos no vean la gloria de Dios, el diablo va a desviar su corazón fácilmente. Cuando tu familia, tus hermanos, tus hermanas no vean la gloria de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? El diablo los va a alejar porque están dejando de ver el poder de Dios. ¿Comprendes? Este Israel necesitaba ver el poder de Dios. Ya lo vieron. Ahora dice Elías, hay un peligro. Israel ya vio el poder de Dios, pero si aquellos sacerdotes siguen vivos, ¿qué crees que puede pasar? ¿No te lo imaginas? Volver a engañar a los israelitas. Y por eso los llevó al arroyo. Por eso les ministró esa forma. Para que no volvieran a ser una amenaza para Israel. Esto significa que si tú estás descubriendo que está destruyendo tu familia y ya estás viendo la mano de Dios, entonces actúa. Toma decisiones. Pero no dejes que aquello vuelva a amenazar a tu familia.
y los aleje de Dios. Dice una hermana, hermanos, Dios contesta las peticiones. Cuando nosotros hicimos la casa, lo planeamos, le metimos telecable, en aquel tiempo, ¿se acuerdan telecable? A todos los cuartos, todos tenían su pantalla, su televisión. Pero me di cuenta que una de mis hijas, la que era más fuerte en la alabanza en la iglesia, ya no quería dirigir, ya le dijo al pastor, hermano, ya no me ponga, yo le voy a avisar cuando tengo mucha tarea, que el estudio, que la universidad. Yo dije, pero mi hija ya no quiere dirigir, no pasó nada. Dije, ok, acepto el trabajo de la escuela, y me di cuenta que había algo que estaba pasando, era la televisión. Así es que le dije a Dios, Señor, me falta la valentía para quebrarle la televisión a mi hija. Québrasela tú. Québrasela tú. Y pasé orando 3 meses, 4 meses, pasé un año orando y Dios nunca le quebraba la tele. Porque yo estaba ahorrando para comprarle otra el día que se quebrara. Estaba pidiendo a Dios que le quebrara la tele, pero estaba ahorrando. Porque ella no quería meterse en problemas con su hija. Si la tele se quebraba, imagínate el problema, ¿no? La discusión. Dice, hermano, si yo le tenía miedo a mi hija, dice, que se le quebrara la tele y me reclamara. Así es que yo estaba ahorrando para la otra. Y un día orando, dice la hermana, Dios me dice, darle lo que tienes de tu tele a la hermanita que está enferma en la iglesia, que pidió oración el domingo, dáselo. Y no te preocupes por la tele. Dijo, ay Señor, tú vas a darle la tele a mi hija. Y la hermanita obedeció a Dios. El siguiente domingo le llevó el dinero a esa familia y los bendijo, porque Dios estaba para proveer a esa familia. Y dice la hermana que le dio el dinero, y cuando dio el dinero le vino un pensamiento, ajá, y si Dios no te da la tele, ¿cómo vas a comprarle la tele a tu hija? Ah, ya pasó un año, Dios ya no se la quebró. Siguiente domingo, arreglándose para la dominical en la mañana, 10 de la mañana, comenzaba la dominical, le dice a su mamá, hija, ya te apuraste, ya estás lista para irnos a la dominical. Dice, no mamá, no voy a ir a la dominical hoy. Ok, está bien. Ya no tenía autoridad la madre con su hija. Dice, está bien hija, bueno, nos vemos al rato cuando regresemos. Ay, por favor, te encargo la cocina para que cuando lleguemos ya avances con la comida. Y le dio instrucciones. Estaba terminando de darle instrucciones cuando se oye ¡tras! La hija gritó, ¿qué te pasó, hija? Dice, ay mamá, dice, no sé qué pasó con la tele, se cayó y se quebró, dice. La hermana ya no tenía dinero para comprarle otra tele. Y había dejado de orar unos días atrás porque dijo, al fin y al cabo no ha pasado nada. Así es que la tele se quebró cuando ella no oraba y cuando el dinero se lo había gastado. Y la hermana al instante le salió del corazón, ¡gloria a Dios!, dice. No le volvió a comprar la tele. Le digo, hija, tú la quebraste y el día que quieras otra tele, tú la pagas. Se arreglaron los problemas de la casa. Cuando la muchacha quería ir a ver la tele, tenía que irse hasta la sala. Como ya se había acostumbrado a estar en el cuarto, en ese tiempo no había celulares como ahora, que con el celular. Mira, tienes que estar dispuesto a sacrificar algo. Sin carne no hay sacrificio. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Concluyo con una historia más. Moisés. Según la carta a los Hebreos, dice que Moisés prefirió rechazar llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con los israelitas como esclavos. Moisés, en otras palabras, puso su carne en el altar. Prefirió ser el más buscado de todo el reino de Egipto, me estoy explicando, que quedarse como príncipe de Egipto. El versículo 26 de Hebreos 11, mira cómo lo dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. ¿A dónde quieres llegar tú con tu familia? ¿Quieres un día sepultar a tus hijos y estar pensando, ay, ¿por qué mi hijo no se arrepintió? ¿O prefieres decirle a Dios, prefiero ser la carne del sacrificio? Pero de que mis hijos se salven, quiero que se salven. Amén. Me dijo un hermano, pero ¿cómo voy a hacerle si tengo gastritis? Pues síguele haciendo caso a tu gastritis y nunca vas a ver la respuesta de Dios. ¿Sí me explico? Me dijo una hermana, hermano, tengo un tratamiento. Le dije, hay dos opciones. O le cree a Dios, o ayuna, pero nada más toma el puro agua para pasarse la pastilla. No, dice, si voy a ayunar, que sea en seco. ¿Así lo quiere usted? Le dije, sí, adelante. Lo que tu corazón proponga. Termino diciendo, cuando el profeta Elías convocó al pueblo, él preparó la leña, él mató el animal, él colocó todo en el altar, él se involucró. ¿Sí me explico? Lo único que pidió es que le llevaran el agua. Y quiero que comprendas esto. Si tú no te involucras en las peticiones que tienes delante de Dios, no podrás ver la gloria de Dios. A lo mejor estás cansado, cansada, dices, Dios ya no me contestó, ya pasó mucho tiempo. Mira, no te preocupes. Abraham tenía 100 años y por 100 años de edad ya todo había acabado en la edad humana. Pero a partir de los 100 años fue padre. ¿Cuántos hijos? No tenemos el número de los hijos. Podemos mencionarte uno de Agar, uno de Sara, los hijos de Cetura, pero dice la Biblia que todavía tuvo concubinas y les dio regalos a los hijos de esas concubinas y no dice cuántas tuvo. ¿Te imaginas un hombre después de los 110, 120 años haber sido padre? ¿Qué te hace pensar que el tiempo se te fue y que Dios no va a contestar? Ponte de pie. Dice la Biblia que Dios contestó con fuego. Así es que Dios va a contestar nuestras peticiones. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo delante de tu presencia, Cordero de Dios. Vengo a poner en tus manos, mi Dios amado, nuestras vidas. Como iglesia, pongo en tus manos a cada familia. Como pastor, pongo en tus manos, Señor, a cada hermano que asiste y que ha escuchado tu palabra. Pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que fue hablada, fue expresada, Señor, desde lo que tú has puesto en mi corazón, mi Dios amado, hace tiempo, hoy la pueda yo ya depositar en ellos y tener la plena seguridad de que va a dar fruto en sus vidas. Porque si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra carne, no vamos a ver tu gloria, no vamos a ver resultados, no vamos a ver la respuesta que tú tienes para nuestra vida. Pido en el nombre de Jesús que nos permitas comprender la magnitud, el efecto y la responsabilidad que conlleva al pensar en un sacrificio como familia, lo que tenemos que sacrificar, lo que tenemos que pedir a los hijos que se abstengan, el hecho de indicarle a la familia lo que puede y no puede hacer. Padre de la gloria, que podamos también hablar con nuestros hermanos, cuñados, cuñadas, con sobrinos, ser como el profeta Elías, el portador de tu palabra, y que ellos vean que nosotros también somos tus siervos. Padre, que esta palabra nos lleve a reflexionar en el corazón, en la mente y guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos cada familia, cada persona que hoy escuchó tu palabra.